Vale, hola de nuevo. Les iba a mostrar un demo bien chévere sobre cómo creaba música mi algoritmo, pero no lo voy a poder hacer, pero tengo grabado el audio de lo que genera, así que lo voy a poner un ratito para que todos escuchemos y sepamos qué tipo de música es la que estamos creando, ¿sí? Uy, esto no es. Eh, vale. Bueno, como ya dijeron, el tema es improvisación musical con algoritmos genéticos. Yo soy Francisco. Bueno, estudié en la Universidad Católica, yo soy de Perú, y también formo parte del grupo de inteligencia artificial de su universidad. Este proyecto lo hice con compañeros de ahí, con César y con José. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Verizon como desarrollador. Y hace unos años tuve la oportunidad de estudiar acá en la Universidad Javeriana de Cali. Y fue en esa universidad donde tuve la oportunidad de estar en un grupo de jazz. Para los que no se han dado cuenta, yo soy el de allá. Y me gustó mucho la experiencia, la gente es muy chévere, muchas gracias por eso. Y bueno, lo que más me gustaba de estar en este grupo es que cada ensayo que íbamos, lo que el profesor hacía es hacernos tocar un tema nuevo. Entonces buscaba en su biblioteca de temas musicales y cogía una hojita, que se le conoce como un estándar de jazz, que es una partitura. Este tema contiene todo lo mismo que ha tocado hace un rato el audio que puse. Y bueno, ustedes dirán, es una sola hojita, ¿no? Tiene algunos cuantos acordes, algunas cuantas notas, pero en el audio han sonado varias cosas a la vez, varios acompañamientos. Entonces, como que, ¿qué pasa? ¿De dónde sale todo, no? Bueno, en el jazz todo es mucha improvisación. Lo que hacen es cada uno tocar una distinta parte del tema. Por ejemplo, la batería puede llevar el tiempo, el bajo y el piano pueden tocar los acordes, y mientras tanto el saxofón toca las notas, ¿sí? Y llega un momento determinado en que repiten la melodía un par de veces y dejan de tocarla y se dedican a improvisar. Entonces los otros instrumentos acompañan mientras uno comienza a improvisar, por ejemplo el saxofón. Y de ahí puede improvisar el piano, de ahí el bajo, y cada uno va inventando cosas nuevas en ese momento, de acuerdo a la melodía que están tocando. Tratan de encajar ahí lo que se les ocurre. Y eso fue lo que hicimos en este proyecto, ¿no? Yo dije, ya hay que darle a la computadora lo mismo que le daríamos a todo el grupito de jazz, que es esa partitura con la secuencia de acordes. Entonces la partitura va a leer, el programita va a leer eso en texto plano nomás, y va a generar el acompañamiento de batería, el de bajo, el de piano, y aparte va a comenzar a crear una improvisación encima de eso. Entonces cada vez va a crear algo distinto. No hay interacción humana, yo no le estoy soplando ahí qué es lo que debe tocar. Y bueno, suenan cosas bonitas, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán cómo se hizo esto. Es un tema un poco complicado, es como que un poco raro decir, ok, la computadora no puede crear algo nuevo, no tiene creatividad. Entonces lo que hicimos fue tratar de meternos como piensa un músico y tratar de enseñarle eso mismo a una computadora en su lenguaje. Así que nos metemos a la mente de un músico por un ratito. Imaginemos que el gatito que está ahí con su trompeta va un día a un bar de jazz, y en el bar los músicos se ponen a improvisar y le dicen al gatito, ven gatito, improvisa con nosotros. Entonces el gatito como que se comienza a preocupar, ¿no? Dice, oh por Dios, ¿qué voy a tocar? Porque tengo que tocar algo distinto. ¿Qué tal si toco algo fuera de tono? Porque tengo que seguir la estructura que están tocando ellos, no puedo tocar otro tema distinto, me mirarían raro. Y aparte tengo que tocarlo con el ritmo adecuado. Entonces el gatito entró en crisis, pero de ahí se acordó cuáles son los pasos para improvisar, que son simplemente
crear alguna idea inicial en tu mente, de ahí mejorar esa idea constantemente haciéndola que entre en la composición que se está tocando y tocarla con el ritmo adecuado. Entonces, en eso nos basamos para enseñarle a la computadora a crear música. Dijimos, ya mira computadora, lo primero que tienes que hacer es crear un montón de ideas iniciales, ¿no? No sabemos cómo, pero crea un montón de ideas, lo que sea. Le voy a quitar el audio un toque, ya. De ahí lo que vas a hacer es, todas esas ideas que has creado, comienza a medirlas, ¿no? Cuáles son las más bonitas y cuáles son las que suenan un poquito más feo, ¿no? De alguna forma la computadora las va a medir y se va a quedar con solo las buenas. Esas buenas las va a ir mejorando, las va a ir modificando para crear cosas distintas a cada rato y va a repetir todo este proceso, ¿no? Ahí es un loop hasta que pueda crear una melodía bonita. Entonces nos dimos cuenta que todo este proceso es parecido al algoritmo genético. El algoritmo genético es un algoritmo inspirado en el proceso de selección natural, donde los individuos que se adaptan mejor al ambiente son los que sobreviven. Por ejemplo, en el dibujito están las 3 jirafitas, y la jirafita que logró crecer más para alcanzar la comida es la que sobrevive, y las otras, lamentablemente, no sobreviven. Entonces, el algoritmo genético consiste en eso, en que creas una población inicial, de alguna manera, creas una función que se encargue de medir qué tan buenas son esa población, seleccionas las mejores, de ahí aplicas operadores genéticos. Hay 2 operadores genéticos, de casamiento y de mutación. El casamiento consiste en coger las mejores partes de cada una de las poblaciones, las mejores características, y a partir de eso crear nuevas poblaciones, conservando siempre las mejores características de la anterior. Para eso sirve el casamiento. Y la mutación son cambios que se le hacen a la población de manera aleatoria, como sea, que permiten darle variedad. No, si no, todas las poblaciones serían muy parecidas. Y no queremos eso en música. Y vamos a repetir ese proceso hasta que logremos los resultados que esperábamos. Por ejemplo, si aterrizamos esto a la música, crear una población inicial sería crear un montón de frasecitas aleatorias, musicales. De ahí la computadora de alguna manera va a comenzar a medir todas esas frases y va a decir cuáles son las mejores y cuáles no. Va a seleccionar las mejores y va a comenzar a aplicar los operadores genéticos para darle mejora y diversidad. En el casamiento lo que va a hacer es coger los mejores compases de cada una de las frases e intercambiarlas entre ellas. De esa manera, de 2 padres salen 2 frasecitas hijas con las mejores características de los padres. Y de ahí se aplica en algunos casos los operadores de mutación, los cuales ya hacen cambios a las notas de por sí. Por ejemplo, podríamos cambiar las notas de ese orden y ya tendríamos una nueva frase distinta. Sí, así le damos variedad. Ahora, si nos damos cuenta, todo esto está basado en muchas decisiones aleatorias, ¿no? Como una población inicial aleatoria o hacer casamientos, cambios de compases aleatorios, ¿no? Y también las mutaciones, son cambios random de las notas. Y lamentablemente eso no nos va a servir para música. Así que esto era un problema. Por eso, porque nos va a crear una población inicial muy mala, porque los casamientos en realidad van a empeorar las frases en vez de mejorarlas. Y por otras razones. Por eso decidimos un momento volver a pensar como el músico. Dijimos, no, a ver, ¿cómo hace el gatito para poder crear nuevas ideas? Y conocimos lo que son los licks musicales. Un lick musical es una pequeña frase que tiene un buen sonido y es usado mucho por los músicos. Los músicos generalmente cogen un lick, o sea, una frasecita pequeña que suena bien, y a partir de eso comienzan a improvisar o hacen una composición partiendo de eso, lo mezclan con sus propias ideas. Por ejemplo, acá hay un videíto y en el video van a escuchar una pequeña frasecita musical, cómo es usado en distintos géneros por distintos artistas, ¿sí? Vamos a verlo un ratito.
Vale, entonces aprendimos eso, que los leads musicales se usan mucho para comenzar a crear ideas, así que dijimos, ah, ya, qué chévere. Nuestro algoritmo también va a comenzar a crear canciones a partir de leaks, así que nos barrimos todos los libros de leaks que encontramos y comenzamos a coger todas las frasecitas que existen. Ahora, la computadora le va a ser bien difícil poder manejar todos los separadores con este tipo de notación, ¿no? La notación musical, o manejarlo con ondas, sería muy complicado. Entonces decidimos comenzar a representar esto, en vez de con notas, con numeritos. Dijimos que dependiendo de la tonalidad es la parte de arriba, en este caso un Do mayor 7 para el primer compás, comenzaremos a asignarle numeritos comenzando desde esa nota, ¿no? Para el primer caso, por ejemplo, comenzando desde Do, vamos a comenzar a asignarle los numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a cada nota. Igualito, si es que hay alguna alteración, le colocamos ahí nomás al ladito la alteración, como en el caso de abajo, que hay un bemol 7. Y bueno, encontramos un montón de figuras raras en todos esos leaks, y eran un montón, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que asignarle números especiales a cada uno. Dijimos, a los descansos hay que darle el número 0, a las prolongaciones el número 15, a los trocillos 16. Y bueno, como se dan cuenta, hemos reducido el número, solo nos quedarían 14 números para las notas, pero es suficiente para lo que queremos. Tampoco queremos algo muy chillón o que suene feíto. Entonces, para el mismo leak que mostramos, ahora estaría representado de esta forma de acá abajito, con un montón de números. Ahora, el otro problema que teníamos eran los operadores genéticos. Si aplicamos operadores genéticos aleatorios, vamos a comenzar a malograr nuestra población inicial, que ya está de por sí algo bonita, ¿no? Así que comenzamos a crear operadores genéticos inteligentes. Los operadores genéticos inteligentes no hacen cambios aleatorios, sino que tienen en cuenta criterios musicales para hacer esos cambios. Ahora, tenemos que enseñarle a estos operadores cómo saber si una frase está mejorando o no. Así que definimos una pequeña función de fitness. Nuestra función de fitness indica que mientras las notas estén más pegaditas, más cerca una de otra, la frase va a sonar mejor. Y que si hay cambios o saltos muy grandes, como en la segunda frase, va a sonar un poco feo, por así decir. Entonces, para nuestro algoritmo, la primera frase que tiene cambios cortitos sonaría mejor. Como sabemos, la música es un poco subjetiva, ¿no? No puedo decir que suena mejor o que no. Pero a nuestro algoritmo le enseñamos que esa era la forma adecuada para poder crear música. Por ejemplo, calcular el fitness de una frase sería evaluar el valor, la distancia que hay entre cada nota. Como tenemos ya todo en numeritos, entonces sería muy fácil, simplemente restamos y de esa forma podemos decir que la frase 1 es mejor que la frase 2. Entonces lo que hacíamos en el casamiento sería eso, sería evaluar en cada punto, en cada fin de compás, cuánto vale el fitness, hallamos el valor actual, cómo sería si es que cambiamos o hacemos casamiento en dichos puntos y los comparamos. Por ejemplo, para este caso, en el punto 1 sí hay una mejora, entonces nos conviene hacer el casamiento ahí. Entonces el algoritmo va a hacer el casamiento y de esa forma ya creó una nueva frase. Para los operadores de mutación, que deberían dar diversidad, hacer cambios ya en las notas, nos basamos mucho en teoría musical. Por ejemplo, un operador de mutación que hicimos fue el de transposición, es como descender las notas 2 tonos. Y como ya tenemos todo en numeritos, chévere, porque solamente le restamos -2 a todos y ya tendríamos una nueva frase. De ahí creamos un operador de octavas, que lo que hace es ver las notas que están un poco saliditas y si es que octaviándolas, o sea, si tocando la misma nota pero un poco más aguda o más grave, habría una mejora en la función de fitness. En ese caso las cambia. Y finalmente el operador de Miola, que es un operador enteramente musical, que lo que hace es buscar una pequeña frasecita y repetirla muchas veces. Que así como hacen los músicos, a veces tocan una frase cortica varias veces y suena un poco llamativo, un poco raro.
Ahora, tenemos que repetir todo este proceso una cierta cantidad de veces. Y en base a los estudios y a los experimentos que hicimos, nos dimos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es darle más que todo diversidad a las frases. Y las poblaciones que salían después de 100 iteraciones eran casi tan buenas como las que salían en la séptima. Así que dijimos, bueno, ¿para qué esperar 100 iteraciones? Hay que hacernos como que entre 4 y 7 si ya estamos generando frases distintas, que es lo que queremos. Así que eso fue lo que decidimos. Todo esto está en una UI que lo hicimos con la librería que se llama Euphony, que les quería mostrar, pero no se pudo, lo siento. En la UI le das los acordes y esto comienza a crear algo nuevo y lo muestra ahí las notas en el pianito, cosa que puedes ahí ver lo que hiciste. De ahí comenzamos a exponer todo a través de un API para que lo use la UI, pero bueno, yo siempre he estado con la idea de que esa API en realidad no solo debería ser consumida por la UI, sino que sería bien lo caso que lo consuma un controlador MIDI o algo por el estilo. Entonces comenzamos a exponer los servicios, los leaks, o sea, las frases iniciales las tenemos agrupadas por género y por compositores. Entonces le podríamos decir al algoritmo algo como que, por favor, improvisa sobre esto como lo hubiera hecho tal compositor, o improvisa sobre este otro tema como lo hubiera hecho tal compositor de una época muy antigua, que quiero saber cómo lo habría hecho. Entonces el algoritmo puede simular eso y tú puedes decir, ah, man, ya qué chévere, ¿no? Puedo aprender todas estas cosas y puedo aplicarlo a lo que yo sé. Y aparte comenzamos a generar otras salidas, como por ejemplo el archivo MIDI, que es un archivo que se puede abrir en cualquier editor, que también es útil para los músicos o para las personas en general. Por ejemplo, ahí lo abrí con GarageBand y chévere, porque ya me divide todo lo que creé en un track y puedo silenciar, puedo comenzar ahí a jugar con ese archivo. También lo puedo abrir con un editor como de partituras y puedo ver ahí las notas de manera más fácil. Aparte, el algoritmo te da una serie de sugerencias sobre qué conceptos teóricos se utilizó para realizar la improvisación en esa parte. Todo esto que he hablado está en una publicación en la biblioteca digital de IEEE. Lo colgaron ahí cuando lo presentamos en Brasil, en el LACSI, y ahí está con mucho más detalle. Hay muchas cosas que me he tenido que saltear por el tiempo, así que ahí pueden ver cada detallito que no expliqué, si es que les interesa el tema. Y lo que quiero llegar con esto es que el tema de composición musical es algo un poco complejo, que tal vez se considera hasta imposible, pero nos hemos dado cuenta que simplemente analizando la situación, tratando de dividirlo en pequeños pasos y viendo de qué manera lo podemos traducir a código, se puede lograr cualquier cosa. Acá hay unas referencias, unos libritos muy buenos que leí para lograr esto, y espero que les haya gustado y no dejen de hacer lo que les gusta. Gracias.